Hola Ismael, Hola, muchas ¿qué tal? gracias por aceptar esta invitación para conversar. Hago una breve presentación tuya y si quieres complementar, por favor. Bueno, Ismael es el director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Fue director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales en el Gobierno de Cataluña y profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Abierta de Cataluña. ¿Algo más que quieras aportar en este momento? Perfecto. Me No, parece muy bien. gracias. Entonces, estas conversas que estamos haciendo son con personas que acreditamos que están aportando algo de contribución al momento de crisis globales que tenemos. Tuvimos conversaciones muy interesantes con otras personas como David Sloan Wilson, Marlene Escardamalla, y hay otras que están ahí ya arregladas. Entonces, son personas que son inspiradoras. En este sentido, te agradezco y creo que va a ser muy útil para el público. Muy bien, muchas gracias. Empezó contando el momento que nos conocimos. Hace muchos años, estamos en Puebla, en México. Era un encuentro de expertos, no sé si te acuerdas, que teníamos ahí la intención de elaborar el report, este Horizon Report, que era de utilización de tecnología, un vislumbre del futuro. Y seguimos un proceso que era el método Delphi, que los expertos empiezan con temas muy generales y ahí aportamos nuestras opiniones. Entonces, de estos temas se hace una votación, se elimina algunos de los temas, se crean categorías un poco más cerradas y nuevamente votaciones, se van cerrando en categorías y con discusiones, proceso muy interesante. Pero lo que percibimos ahí es que los dueños del proceso que crean las categorías tienen un rol fortísimo, porque lo que pasó era, por ejemplo, que habían en un momento tres categorías que dos eran muy similares. En la votación se dividió la votación entre las dos, y la tercera, que no tenía tanta votación, pero era más distinta, siguió. Entonces, para nosotros era claro que el proceso no estaba representando las ideas que estaban ahí. Pero eso es solamente para introducir la dificultad que tenemos con democracia, votaciones, representatividad. Entonces quería empezar contando eso para que hables un poco del trabajo que haces con democracia líquida, por ejemplo. ¿Qué es el concepto? ¿Por qué es importante? ¿Qué cambia con esto? Bueno, el concepto de democracia líquida, me voy a ir un poco para atrás, pero en esencia democracia líquida es que tú puedas dar o quitar una parte de representatividad a tus representantes electos. Es decir, es una mezcla de democracia representativa y democracia directa o de democracia representativa dinámica. Es decir, si para mí mi diputado ya me representa en las cuestiones generales, pues me parece muy bien y le doy mi voto una vez cada 4 años y él hace pues lo que quiere con mi voto, que es más o menos lo que yo quiero que haga porque para eso le he votado. Pero supongamos que César, en temas de bioética, me parece mucho más indicado que ese diputado. Para una votación en concreto, a lo mejor de una ley sobre bioética, le quito esa proporción de voto a mi diputado, al que he escogido para 4 años, y solo para esta vez le digo a César, oye, por favor, César, tú vas a representar mi voto en esta ley. Y César no es un diputado, es un experto, es un amigo, es mi hermano, y él va a poder votar o directamente, o a lo mejor, si él no vota, pero ha escogido a otro diputado, mi voto se sumará a esa proporción de diputado. En general, la idea de la democracia líquida es esa, es que podamos delegar nuestro voto de forma líquida, es decir, constante. Más allá de eso, para mí la gran reflexión, y es lo que ahora intento impulsar en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, es la idea de que el gobierno, las instituciones en general, no son tanto una jerarquía, a lo cual le delegas el voto y ahí ya lo pierdes el control de todo tipo, sino que lo que hacen es sobre todo ser una plataforma. Plataforma para que concurran actores y deliberen,
plataforma para que nos informemos mejor, plataforma para que pasen cosas como ese voto que delegamos o dejamos de delegar. Es decir, unas instituciones que lo que hacen es, por una parte, intermediar, pero no tanto intermediar en la decisión, sino en las herramientas de información, de diagnóstico, de deliberación, etc. Para mí ese es el gran concepto detrás de una cuestión más mecánica que puede ser la democracia líquida. Ujú. Muy, muy interesante. Para eso hay que cambiar también la manera que participamos. Hablabas de una plataforma. Esta plataforma puede ser tecnológica. Me acuerdo de cómo estábamos entusiasmados, por ejemplo, con Liquid Feedback, que era justamente Exacto. para este proceso que decías de tornar líquido la parte de la representatividad, de elegir, para representar o votar, que permitía. Pero no era solamente esta plataforma que surgió al momento. Tuvimos, por ejemplo, todo el movimiento de Nesta con Dissents, que era la base para otras, por Taiwán, tuvieron ahí contigo, principalmente, el Decidí en Barcelona, Decidí en Madrid, muchas plataformas. ¿Cuál es el rol de la tecnología para permitir este tipo de cambio que hablabas, para mejorar la democracia? La verdad es que el rol es muy importante para bien y para mal. Yo soy de los que creo que la tecnología nunca es neutral, muy raramente una tecnología es neutral. Entonces, el diseño no solamente habilita unas cosas, sino que el mismo diseño deja de lado habilitar otras cuestiones y al no habilitarlas, como tú dices hace un momento, conduce el debate o conduce las formas. La parte buena es que creo que la tecnología tiene sobre todo la capacidad de gente que no se siente representada por nadie, porque las ideas no tienen esa resonancia o porque no hay una masa crítica detrás, porque es una minoría, porque es gente que está excluida física o conceptualmente de la sociedad, etcétera, tienen esa tecnología desintermedia y hace posible que uno pueda expresar su voz o encontrar masa o generar masa crítica en lugares más allá del ámbito geográfico, que es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, las famosas enfermedades minoritarias, pues las que tienen una prevalencia de pues, 1 entre 1.000.000, pues o tienes realmente una población muy grande a tu alrededor o raramente conocerás a alguien con tu misma enfermedad. Pero la tecnología nos permite, si nos dirigimos pues, a Iberoamérica, que tendrá 600 millones de habitantes, pues poder encontrar gente que piense como tú. En ese sentido creo que es muy interesante, gente que se siente excluida del debate, del ágora, porque físicamente no puede acceder, porque por temas de tiempo, porque temas de no conocer esa masa crítica que hay a su alrededor, hace muy posible que tú puedas a eso acceder. La segunda gran ventaja es que permite trocear hasta el mínimo, esto los tecnólogos llaman la granularidad, permite trocear hasta el mínimo y hacer decisiones muy pequeñas sobre temas muy concretos. En general los partidos pues tienen grandes grupos de ideologías o paquetes de ideología cerrada, entonces si uno es de derechas pues es más creyente normalmente, ¿no? Y si uno es más de izquierdas es menos creyente, pero habrá gente que estará en medio, que es muy creyente y es de derechas, perdón, de izquierdas o al revés. La tecnología nos permite cortar muy, muy, muy fino los temas y que uno pueda dirigirse exactamente, apuntar muy claramente a una comunidad para un tema en concreto y otra comunidad para otro tema en concreto, sin tener que comprar el paquete. La parte mala, pues es un poco esto mismo, pero al revés. Es decir, por la parte del acceso, quien no tiene acceso a tecnología, y no solamente tecnología, sino el tiempo para invertir en informarse, de deliberar, etcétera. Por tanto, la capacidad de gestionar su propia soberanía, ya sea el acceso físico o conceptual, pues eso es un problema enorme y hace que, pues de nuevo, lo que antes parecía que era un habilitante pueda generar deshabilidades. Insisto que no es solamente la brecha digital, sino que es realmente cuestiones mucho más complejas. Y parecido a esto, aunque no es exactamente lo mismo, la democracia representativa en general trata bastante bien a las minorías, no es o todo o nada, sino que acepta muchos matices. Y en cambio la democracia directa, que se basa en aceptar lo que la mitad más uno vota, y toda esa base de votaciones sin mucha deliberación, si perdemos la deliberación puede ser que esas minorías que antes podían tener algunos canales de representación ahora los pierdan porque no generan o no llegan a generar, contrariamente a lo que decía antes, esa masa crítica o tener esa voz. Entonces,
Creo que es esa parte muy importante, ¿eh? Desmediatizar en el buen sentido de poder acceder directamente al ágora pública, poder generar nuevas mayorías, poder tocar los temas de forma muy puntual, pero al mismo tiempo excluir a quien no es capaz de invertir tiempo o no es capaz de asociarse con otros que son parecidos a él. Ujú. Eh, Todavía en términos de tecnología, ¿cómo ves hoy estas tecnologías para incrementar la participación en los procesos de toda la parte de participación? La escucha, propuestas, deliberación, decisiones, hay muchas etapas ahí. ¿Y cómo ves las tecnologías hoy? Tu evaluación de dónde estamos. Yo creo que en términos de tecnología están ya muy maduras. Podríamos ir un poco más lejos y hablar de que a lo mejor la identidad digital no está todavía lo suficientemente distribuida, especialmente la identidad más robusta, que nos permite votar electrónicamente, a lo mejor con todas las garantías. Pero yo creo que en general el ámbito de diagnóstico, deliberación, participación, contribuciones, documentos colaborativos, tenemos tecnologías ya bastante maduras. Incluso en el punto en el que estamos, que parece que empezamos a saturar algunas conversaciones con demasiada información, que es uno de los grandes retos, empezamos a tener herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a encontrar las ideas principales de debates muy profundos o cuáles son, si he definido bien mis preferencias o incluso sin definirlas, participando y por el hecho de participar, definir cuáles son mis preferencias de forma automática y presentarme en los debates que me son más relevantes. Por tanto, creo que en términos de accesibilidad, de riqueza de diferentes opciones que hay, desde democracia directa, deliberativa, representativa, participativa, creo que tenemos muchas herramientas que nos lo facilitan muchísimo, que pueden madurar todavía mucho, pero yo creo que ya en estos momentos tenemos suficiente caja de herramientas para poder hacer un uso intensivo de ello. Quien no se ha adaptado a este ritmo son las instituciones, a veces para bien, porque algunos experimentos tecnológicos son muy interesantes, pero socialmente presentan todavía algunos retos, entonces está bien ir un poco lentos, pero creo que el gran reto no está en la tecnología, sino en cómo las instituciones todavía les cuesta, lo que decíamos antes, ser plataforma y no ser jerarquía, compartir una parte de la soberanía o del poder para tomar decisiones, cambiar prácticas sobre, por ejemplo, escuchar más y no hablar tanto, o una muy importante para mí, que es aprovechar todo lo que pasa fuera de las instituciones y ser capaz de escuchar activamente eso que pasa. Las manifestaciones en la calle las solemos entender bastante bien. Si son dos personas y hablan de una cosa que nadie entiende, pues entendemos que aquella manifestación es minoritaria. Si salen millones y millones de personas durante cada día en un tema que está en la agenda pública, entendemos qué nos están diciendo. Y en cambio, en lo que sucede en las plataformas de todo tipo, tanto las de explícitamente de democracia como redes sociales, parece que aún nos cuesta entender qué lógica hay detrás, cuál es el mensaje predominante, esa cuestión transmedia que va cambiando de canal y de mensaje, pero que va construyendo todo un relato general. A las instituciones todavía les cuesta mucho entender qué está pasando e interpretar eso, ya no digo como una decisión a tomar, sino cómo enriquecer el propio debate. Ajá. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia de director general de participación ciudadana en Barcelona. Sabemos que pasó por momentos de, no sé, diría turbulencia, ¿no? Porque creo que estabas ahí como director general. ¿Cómo fue esta experiencia y la utilización incluso de tecnología en todos estos procesos? Yo estaba en el gobierno regional, estaba en Cataluña, aunque estoy en Barcelona y por supuesto con los compañeros de Barcelona trabajábamos mucho, por ejemplo, con el tema del Decidim, la Generalitat, digamos, el gobierno que yo representaba, se sumó a la plataforma de Decidim para desarrollarla. La lógica era un poco distinta, pero sí distinta en el sentido de que no estábamos en una ciudad, estábamos en un gobierno regional, con lo cual no estamos tan cerca del ciudadano. Y el primer gran reto era este, era precisamente cuál era el papel de un gobierno regional a la hora de apoyar la cuestión, digamos, de la participación. En un ayuntamiento está muy claro porque es generar muchos procesos y responder muy rápidamente a la ciudadanía. En nuestro caso hicimos, yo creo, o intentamos hacer dos grandes cosas. Una precisamente fue no intervenir tanto en primera línea
sino que la dirección general fuese una proveedora de, entre comillas, infraestructura. Infraestructura no solamente tecnológica, sino metodológica, de formación, de consensos, de definir qué era participación o qué no lo era, etc. Ahí lo que fuimos fue actualizar toda la doctrina que había pues, desde 2003, 2004, 2005, que Cataluña creó la primera dirección general del Estado español. Y lo que hicimos fue, ahora que ha habido el 15M, que ha habido Occupy, que ha habido la Primavera Árabe, etcétera, ¿qué es participación y qué como, entre comillas, como Estado o como región podemos hacer precisamente para ayudar a quien está en la primera línea, que son los ayuntamientos? Y ahí articulamos todo ese discurso de eso de articular formación, ayudar a quien estaba desarrollando tecnología, que en este caso era de SIDIN, ayudar a las diputaciones y municipios a tener sus propias oficinas de gobierno abierto, de participación ciudadana, y establecer red. Sobre todo, hicimos mucha parte de dirigirnos a los primeros intermediarios, no tanto directamente al ciudadano, sino de ayudar a tanto agencias como municipios, etcétera, a desarrollar esa capacidad. El capacity building famoso, nosotros hicimos esa primera parte. La segunda parte sí fue para las cuestiones que eran del ámbito normativo o legal del gobierno. Ahí sí hicimos un desarrollo o despliegue de propuestas de participación ciudadana en planes directores de urbanismo, planes de cooperación al desarrollo, planes de urbanización, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, lo que intentábamos era, además de hacer participar a los ciudadanos y enriquecer la política pública, sí que nuestro objetivo, iba a decir oculto, no era oculto para nada, era intentar transformar la administración. Lo que decía antes, no era tan importante que la gente participase mucho, que sí lo eran como objetivo final, ¿no?, o instrumental, sino que los departamentos del propio gobierno fuesen cambiando el chip, fuesen viendo la ciudadanía no como alguien que te complementa una política pública o te la corrige un poco, sino alguien con el que compartes desde el diagnóstico, no solamente mejórame la política al final de todo, al final, después de yo haberlo hecho todo, tú valídamela, sino intentar que la concurrencia de los actores ya fuese desde el principio. Sobre todo porque algunos estamos convencidos de que si hay algo importante de participación, no es tanto en el diseño final, sino en el diagnóstico. En un momento donde las políticas son muy complejas, ver que todos los actores afectados o que pueden decir algo se incorporen desde el principio y tengamos muy claro el diagnóstico de cuál es el problema, para nosotros es la parte más importante. Ejemplo de diagnóstico, para que no quede como algo teórico, el problema de la vivienda puede ser muchas cosas. Puede ser el problema de la gentrificación, de la ocupación, de la especulación financiera, de la especulación en vivienda, de los impagos de hipotecas, de los impagos de alquiler, de los impagos de rentas, de la seguridad ciudadana, de la inmigración. O sea, hay muchos problemas que le podemos poner el nombre de problema de la vivienda. Entonces, para nosotros era muy importante cuando definiésemos, tenemos un problema, que todos los actores concurran a la hora, ya no al resolver el problema, sino al definirlo, porque ahí ya tenemos la mitad de la solución puesta en marcha. Ayer yo hablaba con David Sloan Wilson, que tiene este concepto de selección multinivel, que es muy interesante, que sabemos que muchas veces hay competición dentro de un grupo, pero el grupo se une para competir con otro grupo. Entonces hay cooperación y competición en distintos niveles, y esto es como una respuesta a los cambios dinámicos que pasan a todo momento. Por ejemplo, cuando hay una pandemia, hay una amenaza, las personas se juntan, cooperan o no, o son individualistas y se preocupan con sí mismas. Entonces, este movimiento es muy interesante, pero hay identificación de las personas en sus grupos. La identificación es lo que une y también los permite cooperar. Y cuando hablabas ahora, me llama la atención cómo cómo preservar las identidades, porque muchas de las tecnologías, por ejemplo, ¿qué pasó con Cambridge Analytica, por ejemplo, en las redes sociales? Es como que es posible crear ficciones adaptativas que van directamente a un determinado grupo de tal manera que se fortalecen, se empoderan para algo, pero la ficción que fue adaptada a ellos
no es un proceso natural, viene artificialmente de afuera. Entonces, hablabas antes, por ejemplo, de inteligencia artificial, que permite, por ejemplo, identificar categorías. Estoy trayendo muchos ingredientes, pero la preocupación por detrás de todo eso es, hay un proceso de individualismo en nuestra sociedad de hace 50 años con neoliberalismo y con todo, en particular lo que vivimos aquí en Brasil, pero otros como Trump, Víctor Orbán, que es como defenda cada uno su propio interés, sea a nivel individual, sea a nivel país, como America First. Pero este movimiento es posible hackearlo con la tecnología. Entonces quería oírte un poco cómo pasa esto de identidad de grupos, relación de confianza, posibilidades de intervención de afuera. ¿Cómo ves todo eso? Pues yo creo que es un reto. Como decía antes, la tecnología, por una parte, nos puede ayudar a encontrar a esas masas críticas o esas personas que piensan como yo, ahora aquí en el buen sentido, es decir, o que tienen los mismos problemas que yo o aspiraciones. No hablo de cámaras de resonancia, sino que sí es verdad que nos puede ayudar a eso, pero también es verdad que nos pueden aislar a la hora de que, como me es fácil intervenir personalmente y defender lo mío, no genero esos puentes o esas complicidades, ¿no? Um, no sé cuál es la solución y lo veo tanto una ventaja como una desventaja, pero, pero para mí una cuestión que, insisto, que creo que personalmente yo he hecho un viraje en los últimos tiempos en esta cuestión. Yo hace unos años era bastante más proclive a la democracia directa y recientemente lo soy bastante menos precisamente por esos riesgos, ¿no? Porque requiere la democracia directa menos trabajo de establecer complicidades, establecer relaciones, vecinazgo, etcétera. Y en cambio la democracia representativa sí creo que precisamente por la capacidad que tienen las instituciones de tener una visión más por encima o más panorámica, sí nos permiten esa parte del interés general, de lo que es el todo. Para intentar compaginar una cosa con la otra, lo que sí creo que la, entre comillas, nueva democracia nos aporta es lo que decía antes del diagnóstico, la parte previa a lo que es la decisión, que es la deliberación. Entonces, yo me he movido bastante en los últimos años de a lo mejor promover más la democracia directa hacia promover sobre todo la deliberación, el diagnóstico. Y creo que aquí, si promovemos mucho, es decir, cuando uno decide es muy importante saber quién es y para qué quiere decidir eso, sobre todo para empezar, para ver si tiene derecho a votar, ¿no? A decidir o ver qué intereses tiene, ocultos o no ocultos, o qué intereses personales tiene para votar aquello. Creo que a la hora de diagnosticar o deliberar no es tan importante el quién eres tú o si estás todos bien representados. Es decir, a la hora de diagnosticar, perdón, a la hora de decidir si 10 personas piensan A o el 10%, mejor dicho, piensa A y el 90% piensa B, es importante que a la hora de votar esas proporciones se mantengan, si no estaríamos desvirtuando esa mayoría, ¿no? Si solo votan los del 10%, la tecnología o las nuevas metodologías no estarían pervirtiendo el uso de esa democracia directa. En la deliberación no, en la deliberación lo que nos interesa es tener cuantas más voces distintas mejor. Si ese 90% vienen los 90, van a decir lo mismo, van a decir una sola cosa que es nosotros pensamos así. Y el 10% tampoco van a decidir más, van a decir nosotros pensamos asá. Y es en la deliberación que veremos qué importancia tiene esos distintos pesos relativos, pero lo importante en la deliberación, el diagnóstico es que como mínimo hay dos opciones y como mínimo hay dos pareceres y como mínimo decidamos lo que decidamos, habrá gente que está a favor y en contra. Luego ya veremos en esa democracia, yo creo, representativa, qué pesos tienen más importantes. Volviendo a la pregunta o respondiendo a la pregunta, no digo que no sea importante, a mí me preocupa mucho la cuestión de la identidad, los pesos, la representatividad en las nuevas tecnologías, en la democracia deliberativa, o, perdón, o la directa, la participativa, pero que creo que si damos un paso para atrás y, insisto, cargamos las tintas en el diagnóstico y la deliberación, ese problema pasa a ser, no diré menor, pero pasa a ser muy marginal. Si el mapeado es bueno, si identificamos a todos los actores, no cuántos son y quiénes son, ese quiénes no, sino cuántos, qué características tiene, etcétera, la mitad del trabajo ya está hecho y lo hemos podido hacer sin necesidad de identificar y sobre todo de cuantificar a las personas. Ujú, ujú. Ya, interesante.
Yo participé recientemente de participo todavía, un grupo de la Kennedy School, de PDIA, de Problem Driven Iterative Adaptation, que es una manera yo diría que el esencial del abordaje es que cuando decides solucionar un problema, ah, empieza por alguna parte, pero el aprendizado va a pasar cuando estás solucionando el problema. No cuando hace el plan inicial, que nunca va a ser un plano congelado y ahí controla para que sea ejecutado. Entonces, esta parte de implementación con la adaptación es donde tiene la participación de distintas personas, expertices, se entiende mucho más del problema. Cuando hablabas ahora de la deliberación anterior, me parece un poco que sería diagnosticar, pero hay otra parte que esta, solucionarlo cooperativamente, colaborativamente. ¿Ves como una parte también ahí de participación ciudadana importante? Sí, no sé si te bien la pregunta, pero ah, eh, estoy muy convencido de que no hay aprendizaje sin colaboración, cada vez más, y no hablo de política ahora, hablo de aprendizaje, es decir, cada vez somos más sociales, cada vez nuestro entorno personal de aprendizaje se ensancha más, fuera del aula, fuera de las instituciones educativas, con lo cual colaborar en un sentido muy amplio, es interactuar con otros constructos de conocimiento, que puede ser desde un vídeo de YouTube hasta una persona en la otra parte del mundo. Creo que cada vez más nuestra relación con el entorno es lo que nos hace aprender más, sobre todo porque tarde o temprano abandonamos la institución educativa, llámese la escuela o universidad, y estamos, entre comillas, solos, con lo cual tenemos que generar esos ámbitos de colaboración o de aprendizaje fuera de la institución. Y creo que sucede lo mismo exactamente igual con las decisiones políticas o la participación política. Es decir, necesitamos superar, que no quiere decir eliminar, sino superar la institución, llámesele partido, sindicato, parlamento, gobierno, congreso, da igual, y encontrar esos nuevos espacios para lo que decíamos antes, diagnosticar, informar, generarte una opinión. Y eso cada vez más, sobre todo por la fluidez de las decisiones, de la propia información, del diagnóstico, va a suceder colaborando o cooperando con otros. Entonces, creo que no hay aprendizaje sin esa colaboración, creo que no hay democracia sin esa colaboración y no hay aprendizaje sin un ejercicio cívico de la ciudadanía y no hay ejercicio cívico de la ciudadanía sin ese aprendizaje. Y ahora vuelvo a una cosa que he dicho al principio y que ahora tiene más sentido todavía, ¿no? La idea esta de que tanto las instituciones educativas como las instituciones democráticas, en lugar de ser quien hace las cosas y quien las mastica para que uno aprenda o sea aprendido o sea enseñado o le decidan por él, sino que sean más plataforma que comparte soberanía, comparte el monopolio del conocimiento o incluso mejor de las herramientas para gestionar el conocimiento, ya sea conocimiento para el aprendizaje, ya sea conocimiento para la deliberación. Creo que es ahí donde los gobiernos o las escuelas devienen cada vez más plataformas o redes o tejen redes para que entre todos cooperemos, aprendamos, hagamos el ejercicio de aprender o el ejercicio de, digamos, de ser ciudadanos de pleno derecho. Ujú. Tú tienes un reporte muy interesante que es la descripción de Making All Voices Count, que en una parte discute el poder. A mí me parece que cuando hablamos de este tipo de cosas, de flexibilidad, no, al fondo lo que necesitamos es compartir poder, porque si pensamos que las estructuras que tenemos, las organizaciones, se pueden utilizar para cristalizar o mantener lo que ahí está, estamos diciendo que es casi contra una evolución natural que acepta la complejidad, nuevos grupos, nuevas identidades, cambios de las cosas. Entonces, un poco pensando, por ejemplo, como, no sé si conoces el framework de David Snowden sobre complejidad, la parte ordenada y la parte no ordenada, ¿no? La parte compleja. Me parece que muchas veces hacemos política para la parte ordenada. Queremos ordenar todo lo que es posible ordenar, como si fuera posible reducir todo lo que es complejo
a una parte que está ordenada y no valorizando el complejo. Y aquí hay mucho compartimiento de poder. ¿Cómo ves hoy la política? Ya estoy entrando en la parte final de nuestra conversa, que es, por ejemplo, en Brasil, lo que está pasando ahora, tenemos las elecciones. eh, Hay un gobierno ahí en poder que utiliza su máquina, sus instituciones, para seguir en el poder. Eso es natural, pero cuando el proceso ya está un poco forzado, es posible, por ejemplo, utilizar la letra de la ley ferindo el espíritu de la ley. Entonces, no es antidemocracia, pero la corrompe, la destruye. Entonces, esto porque hay poder, es posible utilizar el poder. Entonces, quería te oír un poco sobre esta cuestión de complejidad, cuánto las personas están sensibilizadas para ver que hay muchas visiones de mundo, hay muchos intereses distintos, y si esto no es una manera también de aportar lo que decías antes, de cómo permitir esta flexibilidad, pero también incorporarlo en esta plataforma de discusión. La discusión. Entonces, tus consideraciones sobre este movimiento que está pasando, no solamente en Brasil, que pasó la polarización extremada, la utilización del poder de una manera tal vez no tan democrática en otras partes. Wow, esto es... La pregunta es muy grande, Sí, sí, pero para que hables lo que quieras. yo siempre pongo en estas cuestiones un ejemplo, porque para mí no es tanto compartir poder, que hay una parte importante de compartir poder, o mejor dicho, devolver poder a la ciudadanía, que al final es la que es soberana. La ciudadanía no es el Parlamento que solo representa. Pero vamos a hacerlo fácil y decir que hay que devolver poder o compartir poder. Yo no creo tanto que sea una cuestión de cómo compartimos ese poder y qué parte cedemos, sino de reubicarlo, es decir, de cómo movemos el poder. De la toma de decisión directa, que es el poder clásico, es actuar, es decir, decidir y actuar e implementar las cuestiones. Y ahí, digamos, la tendencia de la institución es no repartir el poder, pero en momentos tan complejos como los que tenemos ahora, donde, insisto, la financiarización de la economía, la globalización, la digitalización, incluso teniendo el monopolio de ese poder, cada vez es más difícil implementar las políticas públicas eh, para bien común o incluso para mi bien particular. Es decir, insisto, incluso los autócratas, como estamos viendo estos días en Irán, lo tienen difícil o el mismo Rusia. Tienen problemas serios de resiliencia o de eficacia, incluso utilizando el poder clásico. Entonces, en cambio, lo que nos cada vez parece que funcione mejor, y vuelvo con la cuestión de la plataforma o de la red, es que el poder se utilice para tejer un tipo de red, para poner de manifiesto un tipo de herramientas y no otras. Y vamos a poner un ejemplo que creo que se entenderá. Somos, pues no sé si somos 1.000 millones de hablantes de español o nativos, pues seremos 500, 600 millones de hablantes de español, pero en cambio el español, entre comillas, correcto o estándar es sobre todo el que hablo yo, porque hubo una metrópolis que se encargó de escribir una gramática, una ortografía, de promover un estándar del castellano que es sobre todo el peninsular español. Hay también otro estándar, pues más o menos latinoamericano, pero que no es el de ningún país, sino que es otro estándar en concreto, que no es ni el de México, ni el de Bolivia, ni el de Honduras, sino que es una especie de constructo entre todos. Y esa elección no es neutra, pero no viene impuesta exactamente porque hubo alguien que dijo se va a hablar así y ya está, o dijo solo yo voy a hablar castellano y vosotros vais a escuchar, o yo pondré a todos los locutores de televisión, yo voy a poner a todos los periodistas. Eso es imposible de controlar, esa cuestión. ¿Cómo lo haces? Pues haciendo red, haciendo plataforma. En este caso la plataforma, insisto, es unos servicios de homologación o de certificación de un nivel del castellano, que es el que yo voy a poner, es una ortografía, es una gramática, es una institución como la Real Academia de la Lengua que, sin decir qué es lo bueno y lo malo, sí prescribe unos usos. Yo creo que es ahí donde, entonces, la lengua se hace fuerte, cada uno la habla como quiere, pero sabe que tiene una referencia de intercambio, de un estándar para que nos entendamos,
de corrección escrita, que puede ser la parte formal, aunque el informal o el hablado sea totalmente distinto. Ocurre con el castellano, ocurre con el árabe y con muchas otras lenguas. Yo creo que es ahí donde el poder tiene que ser capaz de decir, en lugar de mandar, en lugar de hacer directamente e imponerme, que acaba generando o ineficacia o en el peor de los casos un conflicto porque choca con la realidad del día a día, intentar que sea eso, ser plataforma, ser compartir cuestiones, crear, como decía antes, crear infraestructura. Parece que ahí renunciamos al poder, pero en absoluto. Sabemos que el árabe estándar o el castellano estándar es uno y no es otro. Y eso está muy claro que genera unas dinámicas, o como tú decías antes, cuando escogemos qué temas o qué temas no, vamos reconduciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo de que ejerces el poder de una forma clarísima, también es verdad que lo haces resiliente, lo haces más adaptable. Si el diseño inicial no estaba bien, puede irse virando poco a poco hacia nuevos usos, y eso quiere decir que tú sigues ejerciendo el poder, pero de una forma mucho más colegiada y sobre todo mucho más suave y consensuada. Yo creo que deberíamos ir hacia ahí, creo entender que las sociedades que están yendo hacia ese tipo de transición del poder son, y perdón por el abuso de la palabra, pero más resilientes, más consensuadas, evitan el conflicto o como mínimo son capaces de reconducirlo mucho mejor. Y es una cuestión de tarde o temprano no ver que es un dilema del prisionero, sino de a ver quién es el primero que se rinde, o de chicken game incluso, sino al revés, de ver que esos primeros pasos a ti te hacen más poderoso porque te eriges en un nodo central de esa nueva red que tú has tejido a tu alrededor. No una cúspide que se puede cortar, y ahí es cuando caen los gobiernos, caen los autócratas, sino que te haces útil porque mantienes la red, mantienes el estándar y das herramientas a los demás para que dentro de esa red puedan operar con mayor libertad. Gracias. Creo que es un buen punto para encerrar. El recado es hacer plataforma. Eso es Yo muy creo que sí. interesante. Sí, sí. Te agradezco. Sí, muy Muchas interesante. gracias. Sí.